A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Un joven fue sorprendido en mitad del campo por una violenta tempestad. En medio del pánico, ante los relámpagos, le pidió a Dios que no lo matara, a cambio de hacerse monje. Cesó la tempestad. El muchacho cumplió su promesa y se hizo religioso. Aquel hombre se llamaba Martín Lutero y estaba destinado a cambiar la historia del catolicismo y, de paso, la historia del mundo occidental. En aquel momento había aparecido en Europa una nueva clase de comerciantes, burgueses y banqueros que aspiraban al poder. Mientras tanto, la Iglesia en Roma mantenía un rígido poder de estilo feudal y agobiaba a la población con bulas e impuestos crecientes para sostener su ritmo de gastos. En Roma, el Papa León X, descendiente de una familia de intelectuales y artistas, decía: si el poder y el dinero nos sirven para crear arte y belleza, entonces no sirven para nada. Así que para financiar portentosas obras arquitectónicas, imaginó que la mejor manera de obtener dinero era ahorrarle a la gente el miedo al infierno. La gente empezó a comprar indulgencias, pero Martín Lutero consideraba aquello un simple negocio y protestó contra el Papa. Y para hacer público su rechazo, fijó en la puerta de la iglesia de Wittenberg su memorial de agravios, conocido como las 95 Tesis. Sucedió un día como hoy, 31 de octubre de 1517. De esa forma se inició la más importante ruptura del catolicismo y nació la Reforma Protestante. Las principales noticias del día. Titulares. Concluidas las pruebas psicológicas y de confianza, 190 postulantes a jueces de la Corte Nacional avanzan a la fase de oposición del concurso. En el Metro de Quito, ahora la misión ciudadana es obtener la tarjeta Ciudad. En el segmento de opinión, el nuevo presidente. En política internacional, ubicarse. Los editoriales serán de Roberto Aguilar, todes con el viejo verde. Santiago Basabe, ser legislador independiente es un gran negocio. Noticias internacionales. Noticias del día. Concluidas las pruebas psicológicas y de confianza, 190 postulantes a jueces de la Corte Nacional avanzan en la fase de oposición del concurso. El viernes 27 de octubre pasado concluyeron las pruebas psicológicas y de confianza, parte del concurso de méritos de oposición, impugnación ciudadana y control social para la selección y designación de 7 jueces para la Corte Nacional de Justicia. 190 de los 191 postulantes habilitados participaron en el proceso de selección que está en manos del Consejo de la Judicatura. Un equipo de profesionales en psicología clínica externos realizó un test y una entrevista psicológica a los concursantes con la finalidad de determinar cuadros psicopatológicos, fobias, traumas, complejos o cualquier alteración psicológica que impida ejercer las funciones inherentes al cargo por el que postulan. Según David Guzmán, director general del Consejo de la Judicatura, si el participante era calificado como no idóneo, quedaría fuera del concurso, independientemente de que tenga buenas calificaciones o sea el mejor puntuado hasta ese momento. El siguiente paso fue la toma de exámenes de confianza, los cuales no incluyeron una prueba del polígrafo, pues existiría una prohibición normativa. Cumplidas las pruebas psicológicas y de confianza, viene la conformación de un equipo de profesionales externos para la fase de oposición y la elaboración del banco de preguntas para luego aplicar la prueba de conocimientos. Esta prueba sería en el mes de noviembre, informó Guzmán. El artículo 48 del instructivo del concurso explica que para las subfases de las pruebas teórica y práctica, el Pleno del Consejo de la Judicatura designará los miembros del comité conformados por hasta 18 profesionales de reconocida trayectoria y prestigio profesional, distribuidos en función de las especialidades de las salas de la Corte Nacional de Justicia, así como también en las materias de Derecho Constitucional, Derecho Procesal y Derechos Humanos. Metro de Quito. Ahora
La misión ciudadana es obtener la tarjeta ciudad. Quito dentro de poco entrará al grupo de las ciudades que tiene metro. Esto debería ser un pretexto para que se dé una modernización integral del sistema de transporte. Al momento, está todo bien en el metro de Quito. Las cosas avanzan sin ningún problema, aseguró el alcalde Pavel Muñoz este lunes. En el programa Frecuencia Quiteña señaló que mantuvo una reunión en el puesto de control central del metro desde donde se puede monitorear y controlar todo el sistema a las 24 horas del día en Quitumbe, conjuntamente con el equipo que lleva adelante el proyecto más grande que tiene el país. Este equipo trabaja actualmente en el sistema integrado de recaudo y el proceso de renegociación con la empresa operadora, la cultura metro, aspectos de la inauguración, monitoreo a los distintos contratos. Además hay otros aspectos, como los trenes e infraestructura, que mantener la operación, el sistema de recaudo que permite integrar los medios de transporte. Finalmente explicó que es importante que la ciudadanía abra la tarjeta ciudad. Una vez abierta la cuenta, la forma en la que se usa el saldo de la cuenta puede ser de distintas formas: con la cédula blanca, con la tarjeta de la ciudad, con tarjeta de crédito y de débito también. Es como si estuviera una cuenta de banco dedicada exclusivamente para el Metro de Quito, y a esa cuenta se irá cargando saldo y se descontará los tramos de pasaje que se vayan gastando. La cuenta se puede abrir en la página metrodequito.gov.es y para activarla acudir a las taquillas de las estaciones Quitumbe, San Francisco, Iñaquito y Labrador. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Sash Sarid, embajador de Israel, para hablar sobre Israel bajo ataque. Escuchemos lo que dijo. Retomar el tema del análisis de lo que pasa en el Medio Oriente, de esta crisis que inició con la invasión del grupo Hamas a Israel el pasado 7 de octubre. Está con nosotros el flamante embajador israelí en el Ecuador, Sash Sarid. Señor embajador, gracias por acompañarnos. Buenos días. Nuevamente le digo bienvenido al Ecuador y suerte en su misión diplomática que empieza en medio de este terrible hecho, y también con temas de seguridad en el Ecuador que viene trabajando con el gobierno ecuatoriano. Quiero empezar justamente por ahí, por este tema de los acuerdos, la colaboración de Israel con el Ecuador en esta guerra contra la delincuencia organizada que lamentablemente en los 2 últimos años ha sido brutal y ha ido aumentando. ¿Cuál es la disposición con la que viene usted para trabajar con el Ecuador? Buenos días. Buenos días y muchas gracias por invitarme. Acerca de la cooperación entre Israel y Ecuador en temas de seguridad, durante la visita del presidente Lasso en Israel, fueron acordados muchos temas de cooperación y todavía no se han materializado, pero estamos en Israel listos a seguir con la cooperación en cualquier tema que sea importante para Ecuador. Puede ser buques de patrulla, drones, ¿cómo se dice? Temas de vigilancia de frontera, que es bien importante, lo que habíamos, digamos, lo que el gobierno nacional había visto, todo el sistema de inteligencia que se necesita, que es una de las cosas más, uno de los puntos más bajos en el Ecuador, inteligencia. Eso es lo que quiere decir, también la inteligencia y qué hacer con la inteligencia. O sea, con la inteligencia hay primero la tecnología, cómo recibir la inteligencia, y después cómo analizarla, qué entender de la inteligencia que uno tiene. Ahora, llegó la primera parte de los vehículos blindados que el Ecuador compró tanto a Turquía como a Israel. Esos vehículos ya llegaron y son parte de una entrega programada hasta el 2025, si no me equivoco. Sí, así es de una compañía israelí que se llama Elbit Systems, y es una parte de lo que cooperamos en asuntos de defensa, pero hay mucho más que hacer. Quisiera también destacar que aunque los problemas que enfrenta Israel, que son terror más que todo, y los problemas que enfrenta Ecuador, que son delincuencia, narcotráfico, etcétera,
Los problemas son distintos, pero las maneras de solucionar estos problemas es muy, muy semejante. Por eso Israel es muy relevante a los problemas de Ecuador. El hecho de que Israel tenga que concentrarse en este conflicto bélico a gran escala, quiere decir que puede mermar un poco la capacidad de colaboración israelí a los otros países, al Ecuador, por ejemplo. Sí, puede ser algo de una demora de tiempo porque la industria israelí ahora está dedicada a ayudar en el esfuerzo de la guerra contra Hamas, pero son asuntos es asunto de tiempo, o sea, nuestra voluntad las capacidades están todos como siempre. Vámonos al tema ya del conflicto que está viviendo Israel en el Medio Oriente, señor embajador. Estamos hablando con Saad Sarit, él es el embajador de Israel en el Ecuador, entre Israel y Arabia Saudita. Nos vamos más hacia el tema económico, porque, digamos, la oportunidad económica que representa en el mundo Arabia Saudita, seguramente eso no les conviene. Hay muchas razones por eso. Hay que entender que los iraníes son musulmanes, pero no son árabes, tampoco son sunitas como los otros países del Golfo, son chiitas. O sea, hay muchas rivalidades internas, digamos, dentro del mundo musulmán, entre Irán y los países del Golfo. También hay el asunto económico, como usted acaba de decir. ¿Qué pasa con Qatar? Hablando ya de la región y de los países que están en el Golfo. Sí. Bueno, los otros países del Golfo, casi con todas ya tenemos acuerdos de paz en el marco de los acuerdos de Abraham, como acabo de mencionar. Con Qatar no, Qatar está jugando acá un poco de doble juego. Por un lado, están apoyando a Hamas, están financiando a Hamas, están albergando a los líderes de Hamas. Y Hamas, otra vez, hay que entender, es una organización que mata gente, que mata israelíes, que mata también su propia gente, son extremistas, son fundamentalistas. Y del otro lado, Qatar está funcionando como un mediador y media entre Israel y la organización Hamas, y acá sí tiene algunos logros. Entrevista del día. Mónica Heller, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, estuvo en Radio Sucesos para exponer cuáles son las consecuencias en el sector empresarial por la crisis energética. Veamos la nota. Hay una oportunidad, digamos, en este tema y en el otro que es gravísimo para el mundo, lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Así es. Era casi impensable llegar a esto. Estamos muy cerca a una guerra mundial que puede escalar rápidamente y esperemos que no sea el caso, pero lo que está pasando era imprevisible, inaudito, incomprensible, penoso, doloroso y preocupante, además de terriblemente peligroso para el mundo. Hay una visión de paz en el corto plazo, no la hay. Israel dice, no hay con quién negociar porque no tenemos que hablar. El tiempo de conversar se acabó ya. A ver, aquí hay que entender varios elementos que son importantes. Jamás no es un gobierno. Así es. Ni tiene la legitimidad de un gobierno para negociar. Ni representa a un país ni a una nación. Jamás es un grupo terrorista, cuyo único objetivo es eliminar a los judíos del mundo y al Estado de Israel, que es diferente que toda la población palestina y que es diferente también de la causa palestina. Aquí estamos hablando de un incidente de octubre 7 de puro y duro terrorismo con una reacción estatal para controlar a un grupo terrorista. Y ese es de verdad el escenario. Yo creo que es importante hacer un recuento de lo que ha pasado porque creo que es fácil olvidarse del origen. Creo que las imágenes hoy son tan dolorosas que en muchos casos hacen que olvidemos qué es lo que nos llevó a este estado de situación. En octubre 7, un grupo de infiltrados terroristas entran al Estado de Israel y hacen un ataque a civiles. Un grupo de jóvenes en un festival de música y los asesinan sangrienta y violentamente, más de 200 de ellos. Y después avanzan a zonas residenciales y atacan kibutzim, y atacan vehículos particulares, y atacan a civiles, y decapitan niños, y violan mujeres, y por último, secuestran 220 y pico personas. Este es el origen del escenario
de hoy. Y el Estado de Israel responde, me siento en cabeza de Netanyahu obligado a controlar al grupo terrorista Hamas y haremos lo que tengamos que hacer. Evidentemente las pérdidas civiles en ambos lados, porque hay que contrastar ambos lados, son imperdonables, ¿no? Las víctimas civiles parten el alma y son dolorosas y son imperdonables, pero ese es el estado de cosas. ¿Qué puede hacer un país como Israel ante la presencia de un grupo terrorista que cruza sus fronteras, viola su seguridad y agrede a su población civil? ¿Qué opción tiene? Tiene legítimo derecho a la defensa. Y desafortunadamente lo que estamos aprendiendo, parcialmente con la información que el mismo gobierno de Israel transparenta y parcialmente con las declaraciones propias de Hamas, están tan infiltrados en la población y en las estructuras y en las organizaciones dentro de Gaza, que Israel está acabando con toda esa estructura y desafortunadamente con bajas civiles, que como he dicho, es un dolor y una pena enorme. Son las 8:48, estamos hablando con Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito. Vamos al tema nacional, que en el momento es el más importante, que tiene que ver con la crisis eléctrica. Fueron convocados por el presidente a esta reunión con empresarios que el presidente anunció se hizo ayer. No, la Cámara de Comercio de Quito no fue convocada. Y aún así yo aplaudo la reunión y aplaudo la gestión, porque el resultado es importante, es valioso. El país no puede retroceder 30, 40 años y no tenerlos. Eso es inadmisible. Se avecina la temporada navideña, que es la de mayor consumo energético y la de mayor importancia en las actividades comerciales y productivas. No puedes dejar al país mermado en la época más importante y no darle una solución. Esta es una solución tardía, extemporánea, pero acertada, y yo aplaudo la gestión. ¿Cuáles van a ser los niveles de pérdida de los que están enfrentados los... Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Ubicarse. Hace una semana concluyó en Palenque, en México, una cumbre regional impulsada por el presidente López Obrador para tratar el espinoso asunto de la migración que lleva a cientos de miles de personas a atravesar a pie o en precarios y muchas veces mortales camiones América Central en su camino a Estados Unidos. De los 11 mandatarios invitados, tan solo 5 asistieron, además del mandatario anfitrión. La foto del cierre del evento nos muestra al presidente López en compañía del cubano Díaz-Canel, de Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, el primer ministro haitiano Ariel Henry, Gustavo Petro, presidente colombiano, y el inefable dictador venezolano Nicolás Maduro. Parecía más bien una reunión del Grupo de Puebla o del ALBA. Las delegaciones de otros países fueron de menor rango, más bien como un saludo a la bandera. La reunión concluyó con una declaración que rechazó las medidas coercitivas, respetar el derecho humano a emigrar y la petición de más mecanismos legales para la migración. ¿Cuán necesario se vuelve que Latinoamérica como región o individualmente por país sea capaz de ubicarse en su realidad para darse cuenta del patetismo de sus posiciones y de sus pretensiones de dictar políticas y peor aún de querer dar lecciones y pautas justo a los países que reciben la migración? Sin una sombra de sangre en la cara, quienes presiden los 3 más notorios estados fallidos de la región, Haití, que requiere para la más precaria supervivencia de su gente de una permanente y masiva ayuda de Naciones Unidas, que ha debido solicitar cooperación internacional
para tratar de recuperar, con la ayuda de una fuerza militar internacional, la seguridad interna del país, que ante la total falta de capacidad del gobierno, se ha perdido ante las mafias criminales adueñadas por el uso del terror, la violencia y la intimidación de ese país. De Cuba, que tras más de 60 años del régimen que la gobierna, es incapaz de alimentar medianamente a su población, a la que además reprime y encarcela ante las más que justificadas protestas por el desastre al que la ha llevado la dictadura. Y Venezuela, el emporio de todos los recursos, desde las mayores reservas petroleras del mundo a la disposición de bauxita, de coltán, de oro, que en manos de los rapaces atracadores del socialismo del siglo XXI solo han servido para enriquecer a las bandas delincuenciales que se han repartido el país, reduciendo a la miseria a más del 90% de la población. Justamente los fracasados regímenes que han sumido a sus países en la miseria y que como resultado de sus fracasos son aquellos de los que sus habitantes ya tan solo quieren irse, perdida cualquier esperanza de mejores días para ellos y sus hijos, y lo hacen por los medios que pueden, así sean terriblemente riesgosos para sus vidas o su dignidad. Que Maduro se atreva a hablar del derecho a migrar, luego de ser quien efectivamente ha expulsado a 7 millones de venezolanos que han debido huir de su país para no morirse de hambre, para que sean otros países quienes deban hacerse cargo de esos seres humanos traicionados y estafados por quienes se apropiaron para su beneficio de su país, repaseado entre rateros y vuelto un narcoestado, es de una audacia increíble. Qué cómodo resulta, con el reclamo del derecho humano a migrar, endilgarles a sus vecinos la responsabilidad de proveer a esos millones de expulsados de alimentación, de algún servicio médico, de un básico techo o de alguna forma de empleo. Justamente eso que su fracasado modelo de saqueo es incapaz de proveer. Que Díaz-Canel pretenda junto a los otros de la foto que se eliminen las medidas coercitivas que quienes a criterio de los reunidos deben por alguna ignota razón recibir los millones de personas que ellos arrojan fuera de sus países, podrá sonar muy bien dentro de los lirismos tan propios del tropicalismo, hasta que recordamos la brutalidad de las policías políticas y de los gulags caribeños con sus miles de presos políticos languideciendo en condiciones infrahumanas, condenados por unos jueces obsecuentes, parte de la misma maquinaria de opresión montada para que la dictadura pueda perpetuarse indefinidamente en el poder. ¿No será tiempo tal vez de hablar más del humano derecho de sus ciudadanos a un gobierno decente, que se responsabilice por cumplir con sus funciones naturales, garantizar a su gente la seguridad, un sistema de justicia independiente que asegure los derechos y las libertades propios de un Estado de Derecho y la seguridad jurídica para que sea posible una inversión para el desarrollo fuera de la rapacidad mafiosa de sus gobiernos? Ni una sola palabra, ni una mención acerca de ese elemental derecho humano a quedarse en su casa y en su tierra con su familia, pero no para morirse de hambre o de carencias, sino para vivir no con la falsa dignidad de los slogans, de las huecas soberanías de quienes han devuelto a este término su vieja y siniestra connotación del absolutismo real con el que ejercen sus poderes. Ni una palabra de arrepentimiento por provocar el éxodo de millones de sus ciudadanos que se juegan a diario la vida cruzando selvas, montes y mares en condiciones terribles. Para colmo, pretenden exigir
soberanamente, eso sí, al que llaman el imperio, contra el que permanentemente denostan, el despreciable escenario del capitalismo malvado, injusto y rapaz, que curiosamente logra proporcionar a quienes en él viven los empleos, alimentos y servicios que les son negados por los supuestos socialismos a esos migrantes, y pedir que se creen o amplíen los mecanismos legales para la migración, una expresa declaración por la que, en efecto, se reconoce que ésta seguirá siendo, sin solución de continuidad, la única vía de supervivencia para millones de seres humanos. El más elemental sentido común nos revela que la decisión de migrar es, en el 95% de los casos, una decisión extrema y muy dolorosa. La gente no se lanza a la incertidumbre, a los peligros y hasta la muerte porque de pronto se le ocurrió hacer turismo por el Darién o canotaje por el estrecho de la Florida. Lo hace porque ya no soporta la miseria y sobre todo la falta de esperanza. Como nos es tan habitual, esperamos que sean otros quienes asuman nuestros errores e incapacidades en gestionar nuestros asuntos. ¿No serán ya más que suficientes los 63 años de la dictadura en Cuba como para decir ya basta? Como que no requiere demasiada inteligencia el poder comprender que, como en todos y cada uno de los experimentos socialistas, el fracaso es la norma, y que, como los dinosaurios, estos se extinguieron, dejando apenas como curiosidad académica un par de fósiles en Corea del Norte y en Cuba. El mismo derrotero, y uso el término con total intención de doble sentido, es el emprendido por el socialismo del siglo XXI en su versión venezolana, al que se incorporó un extenso componente delictivo y mafioso que en un cuarto de siglo expulsó a la cuarta parte de su población del país. Habrá que esperar otros 25 años para que se reduzca a la mitad. Como que dar respuesta a estas preguntas es bastante más urgente que predicar sobre la migración o los mecanismos para facilitarla. Ubiquémonos. Muchas gracias. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Tenemos ya la noticia que es conocida y es de conocimiento público, que tenemos un nuevo presidente, ¿sí? El señor Daniel Noboa, que dentro de pocas semanas pues iniciará su gestión con la aprobación de todos los ecuatorianos que hemos votado por él, y tendrá que desde el Congreso Nacional enviar su mensaje al posesionarse del cargo a todo el país. Ya hay algunas personas y grupos políticos que están sugiriendo que hay que colaborar con el nuevo presidente para darle gobernabilidad, no solamente al gobierno del señor Noboa, sino al país entero. Pero hay alguien en una organización y ciertas otras personas con una posición totalmente negativa. Y vamos a ver, digamos, algunas cosillas que tienen que ver con esas posiciones. Entre ellas tiene el señor Isa, presidente de una organización indígena, la CONAI, y naturalmente pues algunas personas de su grupo que gobierna esa organización indígena. ¿Qué es lo que proponen? 15 puntos, pero no solamente 15 puntos, sino que hay atrás de esto una amenaza al nuevo gobierno, de que si no cumple con esos 15 puntos, estarán dispuestos a comenzar a organizar manifestaciones para sembrar la anarquía y el caos en el país, como ya lo hicieron anteriormente. La mayor parte de estos 15 puntos, queridos amigos, son totalmente negativos. Por ejemplo, primero, petróleo y energía y minería. En el fondo, ¿qué es lo que quieren? Aprovechando
los resultados de una consulta popular sobre el bloque 43 del Yasuní. En el fondo lo que quieren es no más petróleo, no más minería. Y esto es un absurdo. Tenemos en petróleo varias miles de millones de barriles de reservas probadas que tienen que extraerse debajo de la tierra para beneficio del país entero y de los 17, 18 millones de ecuatorianos. Sí, y en minería también tenemos grandes reservas. Mire lo que pasa en el Perú y en Chile en materia de minería, de cobre, de oro, etcétera. No podemos decir no más petróleo, no más energía. Esta es una sugerencia totalmente negativa del señor Isa y de la CONAI. Pero no solamente eso, hay otro punto también que es negativo. ¿Cuál? El adoptar una política de control de precios de productos de primera necesidad. Eso no tiene sentido, estimados amigos, no tiene. En la última dictadura militar yo recuerdo que se formó una superintendencia de precios. Y el superintendente, un militar, junto con los tecnócratas, comenzaban a determinar el precio del arroz, el precio aquí y allá, etcétera. Y una serie de empresarios privados haciendo filas en ese organismo para presentar sus estudios de que era necesario aumentar el precio de tal o cual producto. ¿Sí? Y eso sencillamente no duró, se eliminó esa superintendencia de precios. En todas partes del mundo que ha habido control de precios ha sido totalmente contraproducente porque han creado especulación y mayor escasez aparte de la corrupción total. De tal manera de que eso es un absurdo la sugerencia que se da de control de precios. Pero aparte de eso también hay no más tratados de libre comercio y elimínense lo que se ha firmado. Eso tampoco tiene sentido. Ecuador necesita abrir más mercado. Competimos en forma totalmente en desventaja con países como México, como Colombia, como Chile, como Perú, que tienen una serie de acuerdos comerciales con otros países desarrollados en Europa, en Estados Unidos. Y el sector privado exportador tiene que competir en forma desigual. ¿Por qué? Porque cuando se trata de exportar el producto A, el producto B, el producto C a determinados otros países, hay que pagar impuestos a las importaciones en esos países. De tal manera que eso no tiene sentido tampoco la sugerencia, porque es negativa por parte de este grupo, muy respetable por supuesto de indígenas, pero que no saben lo que están sugiriendo realmente. El país necesita firmar acuerdos comerciales y este gobierno ha hecho todo lo posible. Y naturalmente que está listo, por ejemplo, el asunto del acuerdo con China, el acuerdo con Costa Rica, etcétera. Y el nuevo gobierno tiene que seguir esa línea, sin considerar la sugerencia de los amigos de la CONAI. Eso no es posible. Por otro lado, dicen no privatización de empresas y de sencillamente sectores estratégicos. ¿Qué significa privatización? En forma estricta implica vender. Pero aquí no se trata de vender, se trata de hacer concesiones, porque el gobierno nacional hoy y mañana no va a tener recursos suficientes para llevar a cabo una serie de tareas. ¿Sí? Por ejemplo, el Banco del Pacífico. Este gobierno debía haberlo vendido, pero el nuevo gobierno del señor Noboa tiene que vender el Banco del Pacífico. No tendría sentido sencillamente decir no se vende el Banco del Pacífico o transfiere hacia la propiedad del Banco del Pacífico al Seguro Social. No, hay que venderlo. Naturalmente hay que hacer una actualización de cuánto vale ese banco, ¿sí? Y una vez que se venda el producto de eso en dinero contante y sonante, debe ser pagado una parte de la deuda al Seguro Social ecuatoriano. Y otra parte de la deuda que no se paga después de pagar esto que estoy mencionando del producto de la venta del Banco del Pacífico, hay que utilizar mecanismos como emisión de deuda para ir pagando el resto de la deuda al Seguro Social ecuatoriano. Pero también hablan de condonación de deudas de la banca privada y de la banca pública. Eso tampoco, queridos amigos, tiene sentido. No tiene sentido. ¿Qué quieren el señor Isa y su gente? ¿Quebrar a la banca privada? No tiene sentido, pues sencillamente, y a la banca pública, porque es del Estado, tampoco se la puede poner en que sufra un porcentaje
enorme de debilidad en el patrimonio de la banca pública, como lo que era el Banco Nacional de Fomento, que se llama Ban Ecuador, o de la Corporación Financiera Nacional. Cuando hay problemas con un cliente, digo usted, pues un pequeño empresario, agrícola o industrial, etcétera, para pagar el servicio de la deuda a las cooperativas, a los bancos públicos, a los bancos privados, sencillamente lo que hay que hacer es, en un tema de caso por caso, hay que analizar y extender los plazos, bajar la tasa de interés a los efectos de darle tiempo suficiente para la recuperación de las dificultades que enfrenta una u otra pequeña empresa. Pero condonar deuda, eso significa eliminar la deuda de uno u otro cliente con respecto a la banca privada, no tiene sentido. La banca privada está actualmente solvente, está sólida, etc. Y no se puede poner en peligro esa estabilidad bancaria. Desde este punto de vista tampoco tiene razón ni tiene por qué aceptarse esas sugerencias porque son totalmente negativas. Estimados amigos, hay 2 o 3 cosas que sí son positivas en las sugerencias que dan. La lucha contra el narcotráfico, luchar contra el narcotráfico, mejorar la salud y la educación. Eso sí, pero la mayor parte son negativas. Por lo tanto, el nuevo gobierno no puede aceptar esas sugerencias de la CONAIE ni del señor Issa. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Nos veremos la próxima semana. Editorial. Todes con el viejo verde. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. El espectáculo de su podredumbre moral no es nada nuevo, pero en esta ocasión resulta inapelable. Esta semana han caído al suelo sus caretas y ellos han sido puestos en evidencia como encubridores y cómplices de un acosador desvergonzado. Una vez más, por si aún quedaban despistados que abrigaran dudas al respecto, salieron a la luz los mecanismos por medio de los cuales disponen de los recursos públicos en su propio beneficio, sus relaciones sucias con las mafias peligrosas que utilizan para intimidar y manipular personas, el control que sus máximos dirigentes, mediante los recursos de la intriga, la amenaza y el miedo, ejercen sobre cuerpos y voluntades, la estructura delincuencial con la que operan, la indigna compra de fidelidades que ejercitan. Y en medio de este escándalo, ante los ojos de un país convulsionado hasta la náusea por el espectáculo, a ellos ni siquiera se les cae la cara de la vergüenza, como debería. ¿Qué va? Ellos y ellas nomás apechugan y salen, bien producidos los gestos y las entonaciones, a representar un nuevo capítulo del simulacro eterno en que han convertido el ejercicio de la política. Un juego en el que los valores que pregonan con vehemencia y llenándose la boca con ellos son por regla general la cara exactamente opuesta de las conductas que practican. Su última pieza de argumentación representa el estado superior del cinismo institucionalizado y es una muestra aberrante de retorcimiento intelectual y moral. Ahora resulta que exigir aclaraciones sobre la relación laboral de Soledad Padilla con la prefectura de Pichincha es revictimizar a una víctima de acoso. Tal cual. Está claro, y en esto el audio que originó el escándalo no deja lugar a dudas, que fue Glass quien gestionó con la prefectura la contratación de Padilla para que trabajara para él por cuenta del contribuyente y así tenerla cerca. Un pedido de investigación presentado por Michael Aulesti en el seno del Consejo Municipal amenazaba con involucrar en el caso a la Contraloría, pero fue bloqueado a tiempo por Pavel Muñoz, alcalde de Quito, fiel y obsecuente servidor de los líderes de quienes depende su sueldito y sus fueros. La víspera, al filo de la medianoche, en trámite ingresado a través de una ventanilla de la prefectura que milagrosamente se abrió para él, a esas horas presentó Muñoz su propio pedido de investigación, que tiene el mérito, invalorable a ojos correístas, de dejar los trapos sucios dentro de casa, es decir, en las mismas comisiones ad hoc del Consejo Provincial. Con eso y 2 palmos de jeta, ahora el alcalde de Quito se precia de ser él quien personalmente solicita la investigación del caso. Desvergonzado simulacro el suyo. ¿Y qué no decir de Paola Pavón, la prefecta,
aquel indigno ser que obedeció cuando el macho alfa la mandó a callar en el debate sobre el aborto. Ha grabado un video en el que compone un lindísimo discurso en el que llama a todas, todos y todes a comprometerse en la lucha por erradicar la violencia de género de las organizaciones políticas. Estoy comprometida, dice, y es hora de empezar desde casa. Ella, que contrató a una mujer para ponerla en manos de su acosador, ahora trata de solucionar el problema con retórica. Y nada dice de la actitud despreciable de Jorge Glass, de la complicidad de su partido, del daño causado a la víctima, de su propia responsabilidad pública en el caso. Simplemente se trepa en la camioneta de la defensa de valores que no practica y ejecuta ella también su simulacro. Hoy más que nunca, lo cual no es decir poco, los correístas dan asco. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. Editorial. Ser legislador independiente es un gran negocio. Santiago Basabe, Primicias. En Ecuador, actuar como legislador independiente es un gran negocio. Por un lado, desaparecen las ataduras de una organización partidista que marca las líneas de comportamiento político. Por otro lado, se reduce al mínimo la necesidad de mantener compromisos con otras bancadas legislativas. Aunque la declaratoria de independencia puede tener algunos costos específicos, entre los que se cuenta caer en ostracismo social y político, el peso de esa carga es llevadero en comparación a los beneficios que se pueden obtener de asumir esa decisión. Esos beneficios, en un país en el que la dispersión es la característica esencial de la Asamblea Nacional, puede ser de diferente naturaleza y en la mayoría de los casos se los expresa en cifras de muchos dígitos. Por donde se lo mira, ser legislador independiente es un gran negocio. En general, con mínimas excepciones, el legislador independiente es el que recibe las llamadas del gobierno de turno, ávido de conseguir mayorías para la aprobación de sus propuestas. Como en Ecuador las alianzas que se tejen en la legislatura se dan para cada proyecto de ley, el rol del independiente no deja de ser estelar a lo largo de todo el periodo de la Asamblea Nacional. Por tanto, a cada llamada desde el Palacio de Carondelet sigue una nueva petición de espacios de poder que, vista así, no debería llamar la atención si fuera parte de una negociación política abierta y conocida por la opinión pública. Sin embargo, eso no suele suceder, puesto que en buena parte de los casos lo que se demanda del Ejecutivo es el control de instituciones en las que la corrupción pueda ser más fructífera y la acción de los órganos de control se torne aún más incipiente de lo que ya es. Dicho en criollo, no hay subsecretaría, gobernación, dirección provincial u hospital al que un legislador independiente se resista. El patrón que sigue el legislador independiente antes de llegar a ese preciado estatus es bien conocido entre los políticos y se traduce en 3 acuerdos claramente fijados con el propietario de la organización electoral. En primer lugar, el candidato paga una suma de dinero para que su nombre sea inscrito en la lista. El valor varía en función de la cotización de momento de la agrupación partidista. En segundo lugar, el candidato asume de su propio peculio los costos que se relacionan con el diseño y puesta en marcha de su propia campaña electoral. Si bien es cierto, en Ecuador las listas son cerradas, lo que implica que la tendencia sea votar por la organización política más que por la figura del candidato, quien invierte sus recursos en rentar este espacio se las ingenia para que el partido quede eclipsado o incluso anulado por completo de cualquier valla, spot o mensaje publicitario. Basta mirar las propuestas de las pasadas elecciones para evidenciar con creces lo dicho. Los colores y el número del partido prestamista del espacio siempre estuvieron ausentes. Nada es casualidad en política. El tercer acuerdo es que si hay éxito electoral, la organización se beneficia con esos votos y así mantiene su registro ante el Consejo Nacional Electoral, mientras que el ahora legislador tiene la plena libertad para declararse independiente el momento en que considere necesario. Ese momento suele darse en los días previos a la elección de autoridades de la Asamblea Nacional o cuando el gobierno busca votos para una ley clave para sus intereses. Verificados los 3 acuerdos,
El legislador independiente debe dedicar parte de su tiempo a la tarea de recuperar la inversión que implicó alquilar el partido y hacer la campaña electoral. Dado que la remuneración que recibe por el cargo público que ejerce no cubre en lo más mínimo lo gastado, sangrar los recursos del Estado es la opción a la mano. Sin duda, ser legislador independiente es un gran negocio. Así se cierra el círculo que explica, en buena medida, el deterioro de la vida política del país, la inoperancia de la Asamblea Nacional y la creciente corrupción que nos azota. Soluciones radicales no existen sobre la faz de la tierra, pero sí algunas medidas que pueden reducir el vergonzoso estado de la vida pública en el país. Exigir afiliación partidista de al menos 3 años previos como requisito indispensable para ser candidatos a cargos de elección popular, esa es una salida. La otra es proponer que quien se separa de la organización política pierda su curul, salvo excepcionalísimos casos de objeción de conciencia. Aunque esos cambios no eliminarán la lapidaria situación ética que atraviesa la política nacional, al menos borrará del escenario nacional la repulsiva presencia de los legisladores independientes. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. Los fans de Matthew Perry llevan flores al edificio de Friends en Nueva York. Reuniéndose y dejando flores frente al emblemático edificio de apartamentos de Nueva York que aparece en la serie. He was such a heartwarming, kind, uplifting person that I feel like everyone could just turn on the TV and feel immediately comforted by him. I actually watch it almost every day, so I think he brought a lot of himself into the character and transformed it into something more than what it was. So. Perry había luchado contra la adicción y graves problemas de salud durante años, pero la repentina muerte de un hombre que hizo reír a millones de hogares fue un golpe para quienes le conocían o sentían como si le conocieran. Fans can take comfort in knowing that in the last year he was at peace. I mean, his book came out a year ago and he, said on all of those interviews that he was in such a good place at this point in his life and he had really been able to get a hold of his demons and find a way through it. TMZ, que informó por primera vez de la muerte de Perry, dijo que no se habían encontrado drogas en el lugar de los hechos. Los bombardeos israelíes provocan pánico en un hospital de Gaza sin la posibilidad de evacuar. Este video difundido por la Media Luna Roja refleja el miedo de cientos de civiles tras ver cómo explotaban varias ventanas y el polvo y el humo invadían el espacio donde se encontraban. Israel afirma que Hamás oculta allí parte de su infraestructura y pidió la evacuación inmediata del centro, algo imposible según la Media Luna Roja. We don't have the means to evacuate Al-Quds Hospital. We have over 400 patients who are inside the hospital. Many of them are in the intensive care unit. Evacuating them means killing them. We have inside our hospital over 14,000 civilians who are internally displaced due to continuous bombardment. Israel insiste en que Hamás utiliza los hospitales para lanzar ataques y camuflar su infraestructura. Desde la comunidad internacional, un coro de voces advierte que la evacuación inmediata es imposible y que Israel debe hacer todo lo posible para evitar víctimas civiles. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad.
Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido.
Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.